del IPIS. Mayumi, muchas gracias. Quiero en nombre de IPIS darle la bienvenida a esta reunión, que es la sexta edición de la Conferencia Internacional de Periodismo de Investigación en América Latina, que la organizan el IPIS y Transparencia Internacional, y que esta vez tiene, a partir de este año, la gran oportunidad de tener como aliado a CIDE, como nuestra anfitrión y nuestra contraparte local, que además desde el punto de vista académico está aportando muchísimo a darle una orientación a este premio y a esta reunión. Y además también esta reunión cuenta, por supuesto, con el soporte, la participación entusiasta y generosa de UNESCO y de Oxfam. Este evento, como todos ustedes saben, reúne a lo mejor de los trabajos de periodismo de investigación que se realizan en la región, y lo viene haciendo desde hace más de una década. Y es una gran ocasión para varias cosas. Primero, antes que nada, para premiar a los mejores trabajos de investigación en la región durante el año, lo cual se viene haciendo ya de hace varios años, pero además es una fantástica oportunidad para compartir experiencias sobre lo que se viene haciendo en términos de periodismo de investigación en toda la región, y esto permite comparar lo que se viene haciendo, los problemas que se enfrentan en cada lugar, para poder avanzar en esta dirección de hacer mejor periodismo de investigación. Y lo que se constata a partir de lo que he conversado con los miembros del jurado es que cada año se va observando una mucho mejor calidad y precisión de los trabajos de investigación que se están haciendo en América Latina, lo cual hace que la determinación de los premiados es mucho más complicada porque, insisto, la calidad es mucho mayor. Pero además no solo se constata que el periodismo de investigación, como esta reunión, es una revisión de lo que se hace en la industria entre periodistas, sino que es evidente que cada vez con más importancia, con más fuerza, el periodismo de investigación juega un papel no solo para potenciar el periodismo, sino como una herramienta muy poderosa para fortalecer la democracia, para que sean más transparentes, para que la gente pueda saber lo que está pasando y de esa manera pueda de alguna manera presionar a que las cosas puedan cambiar en nuestros países. Por tanto, ese es el sentido de esta reunión, que se ha ido mejorando, fortaleciendo durante toda esta década y que ayuda a que, insisto, a que la gente sepa lo que está pasando y que de esa manera se pueda trabajar en direcciones que se puedan lograr cambios. Y si uno ve los contenidos de esta reunión, uno ve trabajos de investigación que se hacen en temas de derechos humanos, corrupción, financiamiento ilegal, corrupción de presidentes en distintos lados, y que de alguna manera contribuyen a crear espacios más democráticos y mejores sociedades en todas nuestras países. Pues además sirve, es una gran ocasión para revisar lo que se está haciendo en periodismo de investigación, también lo que no se está haciendo, qué cosas no se están trabajando, se están dejando de lado y que podrían ser espacios para poder trabajar mejor en periodismo de investigación, y los problemas complicados que se enfrentan para acceder a información, para poder avanzar en esa dirección. Quiero, en nombre de IPIS, además, agradecer mucho la alianza que hemos ido forjando con el CIDE, que es una alianza muy valiosa que le permite aportar al trabajo de periodismo de investigación una visión académica, y que eso es fundamental porque son miradas que pueden ser, que confluyen en la misma dirección, pero aportan otros enfoques que permiten justamente repensar lo que se viene haciendo en la praxis, en los medios, para poder hacer, insisto, mucho mejor trabajo, y agradecerle mucho a Ricardo Rafael y a todo el equipo del CIDE, la entusiasta y aporte que están haciendo para poder hacer un mejor trabajo como lo que se viene haciendo desde IPIS. Pues en ese sentido, además, esta reunión coincide con otras reuniones, como fue el caso. Ayer se inauguró la reunión sobre periodismo digital que organiza Factual. CIDE está con un seminario muy importante que se ha venido desarrollando de esta mañana y que va a continuar en los días siguientes, y que organiza IPIS contra la Prensa Internacional, en el cual se enfoca en los términos de periodismo de investigación. Quisiera agradecer también a Open Society Information, cuyo aporte para esta reunión es valioso para poder que se pueda realizar, y todo lo que contribuye en Open Society. Y finalmente, pues agradecerles mucho su presencia para esta reunión, que permite justamente pensar, repensar lo que se viene trabajando, y anunciarles que estamos trabajando también en líneas de ir fortaleciendo en el futuro cómo hacer para que puedan confluir
tanto el periodismo de investigación, desde los medios, desde la empresa privada, desde la academia, para poder trabajar cada vez con mucho más fuerza, con más ahínco, lo que se refiere a trabajar por un mejor periodismo de investigación en la región y de esa manera contribuir a fortalecer la democracia y hacer mejores lugares con mejor calidad de vida para los ciudadanos. Dicho esto, pues quiero darle la palabra a Ricardo Uceda para que pueda presentar a Edison Lanza, el relator para la libertad de expresión de la OEA, y poder dar continuidad a la reunión. Ricardo, adelante. Buenas noches, soy Ricardo Uceda, director ejecutivo del IPIS. Tengo el honor y el gusto enorme de presentar a Edison Lanza, flamante relator especial para la libertad de expresión de la OEA, quien, entiendo, acaba de asumir o está por asumir su cargo. De hecho, esta es la primera presentación que hace. Y brevemente me gustaría decir o recordar para quienes ya tienen conocimiento de los antecedentes de Edison, que él es un abogado uruguayo que ha sido reportero, redactor de semanario Búsqueda, ha sido abogado de los trabajadores, abogado de la empresa, abogado de la comunidad de comunicación y de periodistas, y luego activista en casi todas las aristas de las causas que tiene la libertad de expresión. Y por cierto, en este camino, en cada recodo, mientras que en tanto dura la vida del IPIS, nos hemos encontrado, y puedo decir con alegría que es un viejo amigo de nuestra organización y de hecho también de Colpín, porque Edison fue con nuestro asesor jurídico Roberto Pereira quien hizo en el Colpín de Guayaquil una encuesta entre periodistas de investigación respecto de los problemas legales que afronta la investigación periodística concretamente en cada país. De modo que por eso es, aparte de mencionarles esos antecedentes que indican que es una persona pues ampliamente solvente para ejercer el cargo, también el hecho de que es una persona de la comunidad del periodismo. Y en esa medida somos afortunados de que pueda darnos una exposición sobre sus puntos de vista respecto de lo que piensa hacer en la relatoría. Luego de que hable Edison, tendremos comentarios de Israel Hernández, quien es profesor y un hombre vinculado a la libertad de expresión en México, y del profesor del CIDE, y de Carlos Lauría, que es director para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas. Será posible luego de que Edison haga algunos comentarios a los comentarios, de modo que los dejo con Edison para ver cómo ve él la perspectiva de su labor y la problemática de la libertad de expresión y particularmente del periodismo de investigación. Bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, muchas gracias Ricardo. Quiero detenerme un minuto en este agradecimiento especial y caluroso tanto a IPIS, por supuesto, a UNESCO, a Transparencia Internacional, a CIDE por extenderme esta invitación, que para mí la verdad, como creo que algo adelantaba ya Ricardo, tiene un enorme peso simbólico. No es casual que hace 4 días que asumí el cargo de relator especial para la libertad de expresión de la Comisión,
y no es casual que mi primera visita al exterior y mi primera participación en cualquier evento sea aquí en Colping. Cuando recibí hace ya un mes y pico esta invitación, no dudé en que este sería el primer lugar en el que comparecería, por todo esto que Ricardo recordaba, porque vengo de la sociedad civil, porque soy periodista, incluso periodista antes que abogado, porque la abogacía estuvo siempre estrechamente vinculada a la defensa de las causas de libertad de expresión, así que elegí este lugar porque de algún modo también me hacen sentir como en casa, y va a ser más leve para mí esta primera comparecencia pública. Algunos comentarios que me pedían los organizadores para disparar un poco el intercambio con Carlos y con Israel. En primer lugar, no voy hoy a discurrir sobre la discusión entre periodismo convencional versus periodismo investigativo por varias razones. Primero, que creo en la retroalimentación entre ambas vertientes del periodismo, y porque creo que ambos tipos de cobertura son indispensables para una sociedad democrática. Y además porque lamentablemente la violencia y las agresiones que hoy existen en muchas partes de nuestra región contra los periodistas no distinguen entre tipos de cobertura. Viajando hacia aquí, tomaba conocimiento de una comunicación que me llegaba de mi equipo en la relatoría, de un secuestro express denunciado por el periodista Miguel Enrique Ortega en el estado de Puebla, en México, y me llamó la atención, ¿no?, el caso, no que sea uno más, porque lamentablemente nos estamos mal acostumbrando a estas cuestiones, sino que el motivo del secuestro era simplemente que iba a cubrir y a reportar una marcha por la paz. Entonces, como venía un congreso de periodismo de investigación, reflexionaba esto, ¿no? Hoy hacer distinciones es realmente una irresponsabilidad también en este caso. Por supuesto que reconozco que el periodismo investigativo sí es una tarea ardua y de largo aliento que le permite a la sociedad comprender por qué suceden los acontecimientos, conocer la verdad sobre los asuntos de interés público, y eso es una precondición para cambiar las prácticas sociales o gubernamentales que nos afectan como sociedades, ¿no? Y obviamente que tengo muy presente que el periodismo de investigación conlleva el objetivo de revelar una trama de intereses, la participación muchas veces de las autoridades en hechos irregulares, el accionar del crimen organizado, el fracaso de una política pública, y en ese sentido son diversas las garantías que requiere este tipo de periodismo para desarrollarse y para poder cumplir su rol. Obviamente requiere un ambiente respetuoso de la libertad de expresión, requiere que no haya obstáculos de tipo legislativo, penal, para el ejercicio del periodismo, requiere respeto por las fuentes informativas, diversidad y pluralismo para poder elegir el medio de comunicación en el que trabajar, y sobre todo también, por supuesto, acceso a la información pública y entrega de datos públicos por parte del Estado. Y en este sentido, y sobre estas garantías que me refería, bueno, la relatoría viene registrando lamentablemente ataques por distintas vías en distintos países. Obviamente la violencia y la agresión contra periodistas como primera preocupación, el uso del derecho penal para silenciar investigadores, los mecanismos o citaciones judiciales para obligar a los periodistas a que revelen sus fuentes informativas, la vigilancia masiva por medios digitales, las nuevas y viejas formas de censura que se practican desde distintos organismos del Estado y también la aprobación de figuras legales restrictivas con nuevo nombre, ¿no? Como no voy a poder analizar en detalle cada uno de estos temas y de estas garantías que me parecen indispensables para el ejercicio del periodismo, y estamos aquí en México, uno de los países que tiene un mayor índice, digamos, de violencia contra periodistas, de asesinatos, de agresiones, de amenazas. Quería sí hacer alguna referencia a este tema,
y sobrevolar de pronto algunos otros. Yo creo que justamente la violencia del crimen organizado contra los periodistas que investigan hechos de corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero, las violaciones a los derechos humanos en general, se ha transformado en nuestra primera preocupación. Tenemos zonas tomadas por el crimen y la corrupción, y el Estado allí tiene una respuesta obviamente débil o está infiltrado por las bandas criminales, y en esos lugares el primer objetivo son los reporteros, los camarógrafos y en general los periodistas que investigan episodios que revelan esa colusión. Pero yo diría que muchas veces se nos dice, bueno, en lugares de violencia extrema, la porción que le toca a los periodistas es el porcentaje, digamos, que le toca a cualquier otra profesión de riesgo y no habría que distinguir en ello. Y a mí me parece que no, que la violencia contra los periodistas es una metodología y una forma de silenciar y de desinformar a la sociedad. Y hoy en América Latina, lamentablemente, tenemos zonas enteras silenciadas, casi desaparecidas del mapa comunicacional. Quiero contarles y ver este punto de vista con un ejemplo, y que me sucedió un poco repasando algunas cifras, algunos datos para charlar con ustedes. Días atrás un periodista de la revista Proceso me contaba de que hace un par de años había decidido ir a hacer un reportaje sobre Tamaulipas. Y que para hacer ese reportaje lo que hizo es lo que cualquier periodista de un país, de un medio nacional, de un país grande hace, fue contactarse con su corresponsal en el terreno, en el Estado. Llegó allí, la periodista le allanó el terreno, le facilitó acceso a fuentes, a entrevistas, le proporcionó datos, le colaboró en ese reportaje, y este periodista descubrió una situación de una zona justamente silenciada de México y lo reportó. Y tuvo un gran impacto, un alto impacto ese reportaje, decidió hacer una segunda entrega, y cuando retornó para abordar algunos temas que le habían quedado pendientes, la periodista ya había sido amenazada y contactada por las bandas criminales, y la respuesta de la periodista fue, bueno, lamentablemente no puedo ni tomar un café contigo, no puedo proporcionarte las fuentes, no puedo allanarte más el camino. Y esta cuestión que tiene como primera víctima a la periodista en este caso, yo creo que, y en su dimensión individual de su derecho a ejercer el periodismo y la libertad de expresión, creo que entraña también grandes distorsiones para la sociedad en su conjunto. Justamente sobre este tema, hace 2 o 3 días atrás, leo en el diario Nuevo Laredo la siguiente noticia. Según el INEGI, Tamaulipas es el tercer estado más seguro de México. Entonces yo, que había arrancado con este copete que les acabo de leer, dije, bueno, agarré mal, o sea, agarré un mal ejemplo. Entonces, bueno, hice lo que todo periodista de escritorio hace, que ya soy un periodista de escritorio, no más de terreno, y empecé a googlear alguna información al respecto, y Univisión, abril de 2014, informaba 15 muertos en un fin de semana de violencia en Tamaulipas. O sea, el mismo año que el INEGI reportaba que es uno de los estados más seguros de México, y entonces, bueno, ahí para alguien que viene de afuera es cuando la cosa se empieza a complicar. Seguí investigando un poco más y había otras notas del Nuevo Laredo que informaban sobre lo que está pasando en ese lugar de México. Decía, allí la gente tiene miedo a denunciar a las autoridades, hay hostilidad policial al recibir las denuncias, los medios locales no informan y se autocensuran, más hay una tasa alta de impunidad, y entonces, claro, el resultado es una desinformación y un silenciamiento brutal en esa zona. Y el organismo estadístico, sin abrir juicio y no conozco cómo hace las estadísticas, supongo que cuando después de un periodo largo de autocensura, silenciamiento, desinformación, miedo, registra la sensación de inseguridad, no registra lo que está pasando. Entonces me pareció un ejemplo bien interesante para compartir los efectos que está teniendo
la violencia y el silenciamiento de nuestras sociedades, tanto en México como esto también es aplicable a Honduras, a Guatemala, a zonas de Brasil, a zonas de Colombia, incluso en Perú, etcétera. No los voy a agobiar con cifras, están los reportes de la Relatoría. Entre 2006 y 2013, 138 periodistas o comunicadores y trabajadores de los medios asesinados en 17 países. Este año en México la Relatoría lleva registrado 3 asesinatos, varias amenazas, secuestros, la muerte del hijo de un periodista porque lo acompañaba lamentablemente durante un atentado. Y digamos, para no agobiarlos con esto, no quiero olvidar, sí, otra lista de amenazas contra el periodismo que también venimos registrando desde la Relatoría. El uso del derecho penal para silenciar o sacar de circulación a periodistas. Si bien algunos países habían avanzado o avanzaron fuerte en la agenda despenalizadora, hay otros que no lo hicieron y estamos viendo con preocupación una vuelta al uso del derecho penal para criminalizar la expresión en varios países: Ecuador, Honduras, Venezuela, estados de Brasil, pero en Perú sigue vigente aún la difamación e injuria. Un caso de estas horas en Honduras, un periodista lo condenan a prisión, logra conmutar la pena de prisión por una multa y le imponen además una pena accesoria de prohibición de ejercer la profesión durante 16 meses. Una innovadora forma de censura radical y censura directa que parecía que el sistema interamericano y la región habían dejado atrás. También nos preocupan las decisiones judiciales que pueden de algún modo subordinar a la libertad de expresión a la protección de otros derechos en forma, me parece a mí, donde hay un adecuado equilibrio entre los derechos. Recientemente en Paraguay, un juez ordenó quitar de circulación un video de un senador que estaba haciendo una suerte de orgía con menores y con gente vinculada a la política y que estaba siendo duramente criticado públicamente esa situación, y le ordenó solo a los medios de comunicación no emitir ese video, ni siquiera cautelando la identidad de los particulares. Me preocupan, obviamente, también figuras abiertas que pueden dar lugar y afectar al periodismo, como la figura del linchamiento mediático, en el caso de la legislación ahora ecuatoriana, las restricciones indirectas, como la falta de acceso a papel, en el caso de Venezuela, la concentración de medios en manos del Estado o los oligopolios privados también tolerados por el Estado, que también afectan la libertad de expresión y también influyen en el trabajo periodístico porque se traducen en despidos o en censuras al interior de los medios de comunicación. Y una línea, también ahora me estaba llegando un caso de hostigamiento verbal de altos funcionarios del Estado contra medios de comunicación. Estaba leyendo recién una comunicación de periodistas de Colombia, de la televisión de la ciudad de Bogotá, que recibieron, digamos, una grave diatriba del expresidente Uribe hace pocos días, que los acusó de estar aliados con el terrorismo, por ejemplo. ¿Qué garantías puede dar el sistema interamericano de derechos humanos, que en definitiva es a quien hoy represento aquí, para enfrentar estas situaciones? Lo primero que hay que decir, yo creo que el sistema y la propia relatoría, y esto no me toca a mí porque soy un recién llegado, los anteriores relatores han sido muy eficaces en construir garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el periodismo, lo que incluye al periodismo investigativo. El sistema ha sido exitoso en la jurisprudencia de la Corte, en los estándares que se vienen construyendo, en las decisiones sobre casos y decisiones urgentes. Se ha conseguido logros importantes como establecer que el uso del derecho penal es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos, con los vaivenes
propios que puede tener toda jurisprudencia. Se ha avanzado a partir de casos en la Corte Interamericana, de estándares construidos en establecer leyes de acceso a la información pública en la región, que son muy útiles, bien utilizadas también para el periodismo de investigación. Se han avanzado en estándares de diversidad y pluralismo y se ha trabajado muy duro, muy fuerte en temas de protección de periodistas y de impunidad. Y en esto me voy a detener 2 minutos antes de terminar. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en un documento aprobado por la Comisión, o sea que ya es hoy un instrumento de soft law, aprobó un informe sobre violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Y lo pueden bajar de la página web. Me parece que es uno de los informes, uno de los trabajos más completos que hay en cualquier sistema, contando el sistema regional de protección y de observancia de los derechos humanos, como el sistema internacional, o el sistema de Naciones Unidas. Y es un documento bien interesante, bien importante, no tanto porque recopile las cifras o dé cuenta de la magnitud de este problema de violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos que tenemos en la región. Es importante porque establece por primera vez cuáles son las obligaciones positivas de los estados en cuanto a la protección de los periodistas. Les leo los titulares porque en ese documento están muy bien desarrolladas y desarrolladas a fondo esas obligaciones puntuales que tienen y positivas que tienen los estados. La primera, obligación de adoptar mecanismos de prevención adecuados frente a los periodistas, incluyendo la condena pública por parte de todas las autoridades a todo acto de agresión y la abstención de realizar declaraciones que puedan elevar el riesgo de los periodistas. El respeto del derecho a la reserva de las fuentes y a que los periodistas no sean asimilados a testigos en casos de interés público, cosa que está pasando no solo en esta región, también en mi país, en Uruguay. 3 periodistas investigadores de temas de derechos humanos acaban de ser citados por la justicia para que revelen la fuente que les permitió a ellos abrir paso en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar en mi país. El entrenamiento y la capacitación de los funcionarios públicos y de las fuerzas de seguridad sobre el rol del periodismo y el respeto a la libertad de expresión. La obligación de proteger a los periodistas en riesgo, en forma individual y de manera adecuada al ejercicio de la profesión. No es lo mismo la protección a un testigo que la protección a un periodista que quiere seguir ejerciendo su profesión pese a las amenazas. En aquellos lugares donde la situación de violencia contra los comunicadores o los defensores de derechos humanos es extrema, es estructural, la adopción de mecanismos especiales de protección. La obligación de investigar de manera efectiva, juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes, agresiones y amenazas contra comunicadores, y esto tiene una serie de características procesales, de independencia y autonomía de los tribunales, y una serie de sugerencias metodológicas importantes, como que cuando el Poder Judicial investiga un hecho vinculado a la muerte, la amenaza contra un periodista, no solo hay que investigar el hecho fáctico que rodea esa situación, sino profundizar en la propia investigación que venía realizando el periodista. Ahí están las pistas de los autores intelectuales de las agresiones. Adoptar medidas especiales de protección y amparo para los periodistas que cubren manifestaciones, conflictos sociales y conflictos armados. Promover un enfoque de género en esta protección, como las obligaciones de investigar y sancionar. Este informe, cuyos titulares les acabo de leer, realmente es una obra impresionante de mi predecesora, de Catalina Otero, y lo que tenemos y lo que sugiero y llamo a todos a hacer es a conocerlo y a sacarle jugo, en el sentido de que es un documento, me parece, importante para hacer incidencia, para hacer advocacy, para hacer investigación, para promover el respeto de estos estándares, para ir a los sistemas de protección de derechos humanos y contrastar este documento con la realidad que tenemos en nuestros países. Para terminar,
Quería dejar algunas preguntas abiertas porque obviamente, como muchos de ustedes, no tengo todas las respuestas para enfrentar esta situación. Quería así decirles que por mi parte voy a continuar en la misma línea que se venía trabajando en el tema de protección y de lucha contra la impunidad. El sistema, como les decía, tiene casos importantes, el caso Velázquez, el caso Cepeda. Las garantías están sistematizadas en documentos, hay que seguir aplicándolas, hay que estar atento a las medidas, los pedidos de medidas de protección. También, en conjunto, en este caso con Catalina, en el último mes, empezamos un programa nuevo destinado a trabajar con el Poder Judicial. La Relatoría y UNESCO, mi amigo Guilherme Canela, que está por allí. La idea es que, bueno, que justamente el Poder Judicial local es el primero que tiene que trabajar en las garantías y en la aplicación de estos estándares, y muchas veces los poderes judiciales de nuestros países no conocen estos estándares o tienen incluso algún prejuicio frente a la actividad de la prensa. Y por lo tanto creo que llegó la hora de arremangarse y de ir a trabajar con los jueces, con los poderes judiciales de toda la región para diseminar estos estándares. También quería dejar algunas preguntas planteadas. Como me siento en casa, me voy a tomar el atrevimiento de invitarnos a reflexionar esto en colectivo. ¿Qué más podemos hacer? Muchas veces cuando uno llega a un lugar como el de la Relatoría y la Comisión, dice, qué interesante sería trabajar, por ejemplo, el vínculo entre la revolución digital, la libertad de expresión y la propiedad intelectual. Pero cuando se encuentra con el panorama que uno se encuentra en América Latina, tiene que seguir en estos temas. Indefectiblemente, esta será la prioridad, y si tengo algún momento de descanso en estos temas, podré abordar algún otro. Pero me preguntaba qué más podemos hacer en colectivo, porque obviamente ni el relator es Superman, ni tenemos los recursos suficientes como para abordar esta situación. Y me preguntaba, ¿no habrá que volver, por ejemplo, a mapear dónde se está utilizando el derecho penal y dónde no? ¿No habrá que volver a tener algún informe periodístico, y ahora que estoy entre periodistas, algún informe periodístico profundo, de alto impacto, como yo sé que se hizo y ustedes han hecho en el pasado, pero que convoque a varios medios importantes para mapear esas zonas silenciadas del continente y explicarle a la comunidad internacional cómo opera esta metodología del silencio? ¿No habrá que volver a hablar de monitoreo y denuncia de las amenazas al periodismo? Yo sé que acá está CPJ que lo hace, pero bueno, reforzar esos mecanismos. ¿No habrá que volver a realizar misiones conjuntas de distintas organizaciones a estos estados? ¿No habrá que volver a llamar la atención a la cooperación internacional de estos temas que a veces parece estar distraída con algunos otros temas más novedosos? Estas son algunas preocupaciones que también quería dejarles planteados junto con mi primera mirada sobre este tema. Así que otra vez muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a mi amigo Uceda y bueno, ahora espero de los comentaristas que no me caigan con todo. Un abrazo. Bueno. Agradecemos a Edison Lanza este panorama que nos ha dado de la situación regional y pues de las posibilidades y perspectivas que ve al trabajo que comienza en la Relatoría para la Libertad de Expresión. Voy a dejar la palabra a Jorge Israel Hernández para que dé algunos comentarios. No se nos escapa que el nombramiento del relator se produjo en un contexto previo de enorme tensión entre los estados por diferentes visiones, quizás sobre la libertad de expresión y sobre problemas reales que hay en algunos estados vía leyes o medidas contra medios y periodistas. Naturalmente, este debate sobre qué ha habido en la OEA y entre los estados no es algo que probablemente le corresponda comentar a Edison, pero
somos conscientes de que hay una problemática importante ahí y que esperamos que en la próxima etapa la Relatoría, que ha sido una institución que ha aportado, ha defendido tanto al periodismo independiente y que ha sido tan defendida por pues no tenga esos embates que se produjeron hasta hace poco. Bien, Jorge Israel. Muchas gracias. Obviamente agradecer a IPIS, a Ricardo, a Augusto, la invitación a compartir la mesa con Carlos y acompañar en su presentación pública al relator Lanza, bienvenido, y doblemente el agradecimiento por considerar participar de este espacio y participar de este espacio en México, que lamentablemente requiere mucho del seguimiento desde los organismos internacionales de protección y garantía de derechos humanos. Yo me voy a permitir, es poco, va a generar poco rating, pero acentuar la parte pesimista de la exposición del relator. Evidentemente, el periodismo de investigación en condiciones normales, si es que algo así existe, es un oficio que incomoda, ¿no? Que invita a la rendición de cuentas o que obliga a la rendición de cuentas y en general a que el Estado cumpla con su mandato y las condiciones de vida del entorno social mejoren a través de este ejercicio. En México este esfuerzo es prácticamente imposible. Me voy a permitir centrar mi participación en lo que sucede en el contexto que conozco, que es México, y es imposible porque las condiciones se acentúan del lado negativo, de la parte más oscura, y no es que quiera ser pesimista, pero las cifras y la realidad cotidiana nos lo demuestran de manera permanente. La procuración de justicia es una fantasía, la impunidad gobierna y gracias al esfuerzo de sociedad civil, tanto nacional como internacional, de las relatorías de Naciones Unidas y de la OEA y de organizaciones internacionales como CPJ, que ha estado muy al pendiente de estos procesos, se consiguió motivar, para ser generosos, al Estado mexicano a que generara un espacio en el andamiaje institucional, que es el mecanismo de protección de periodistas y defensores. La primera pregunta que nos obliga este esfuerzo es cómo pedirle a los periodistas que confíen en la protección de un andamiaje estatal que permanentemente le ha dado la espalda, que no en pocos casos le ha agredido, le ha violentado, le ha censurado, le ha condicionado, un andamiaje que se ha empeñado en demostrarle que es incapaz, o en algunos casos extremos, que es protagonista de las agresiones. Cómo pedirle a un periodista que confíe de un mecanismo de protección en donde participan las mismas autoridades que recurrentemente se la han negado, ¿no? Como la Fiscalía de Protección a Periodistas o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera. Más allá de esto, me parece que hay una interpretación equivocada de la herramienta que es el mecanismo de protección. Se le quiere dar características de un órgano ordinario dentro del andamiaje del Estado, siendo que es un órgano extraordinario, por lo extraordinario de la condición, por lo extraordinario de las condiciones en las que se ejerce el periodismo en México. Y al dotarle una característica ordinaria a este espacio, evidentemente a ciertos espacios con mandatos específicos dentro del Estado se les evita la vergüenza de estar bajo el reflector. Al pensar que el mecanismo de protección es un espacio ordinario de protección que debe de garantizar la seguridad y que incluso debe de investigar y sancionar, nos olvidamos de señalar la responsabilidad de los órganos encargados de procurar justicia, de investigar, de sancionar y de reparar, y sobre todo de generar condiciones para que el ejercicio del periodismo de investigación pueda realizarse de manera natural. Un escenario que complica aún más el ejercicio periodístico en México es que los agresores pues tienen mucha imaginación, y perdón por el sarcasmo, pero nos encontramos con que se han diversificado las herramientas que impactan negativamente en el ejercicio periodístico. Veracruz es un caso paradigmático de impunidad, ¿no? Es un laboratorio del horror para los periodistas. Y bueno, después de practicar el asesinato o la desaparición como una herramienta para silenciar a periodistas y a medios, hoy en día ejercitan el músculo del ataque judicial, ¿no? Velado. Hoy en día hay una periodista encarcelada que ni siquiera pueden
evaluar la pertinencia de la sanción que merece, porque hubo un hecho que pudiera generar castigo, porque el gobierno del Estado tiene una relación muy profunda con el Poder Judicial y se le mantiene en la cárcel después de varios meses por una pena que, insisto, merecería castigo, pero no el mantenerla recluida y no el evitarle seguir ejerciendo el oficio, incluso en detención. Quintana Roo es otro caso que, si no fuera por el contexto lamentable, invitaría a la risa, en donde el gobernador del Estado se da el lujo de clonar una publicación que es crítica a su mandato. Y entonces nos encontramos con portadas que, lejos de señalarlo, le aplauden, con cabezales y tipografía del medio que lo ataca. Este escenario nos genera dudas. El periodismo en México se ejerce desde la orfandad, en muchos sentidos. La orfandad entendida, o más bien desentendida por parte del Estado, pero la orfandad también en relación a los espacios laborales. Los medios de comunicación poco o nada han invertido en abonar a que las condiciones para que el periodismo se ejerza de manera libre y responsable sean reales. No voy a decir nada que sea nuevo, malos salarios, o salarios de risa más bien, falta de seguridad social, condiciones penosas en cuestiones de capacitación, se envía a colegas a cubrir zonas evidentemente de riesgo sin las condiciones mínimas ni protocolos de seguridad, y las carencias son, generarían una larga lista que no es exhaustiva. Me parece que es importante, y ojalá pudiera el relator compartirnos aquí, si es que tiene respuesta sobre esto, cómo podemos tener incidencia en la prevención y no únicamente dedicar los esfuerzos a la protección, porque si enfocamos todos los recursos a la protección no va a haber bolsa que alcance, ni recursos que alcancen, ni paciencia que alcance, ni periodismo que aguante. Y evidentemente la principal consecuencia de un ejercicio periodístico en estas condiciones es una sociedad que padece y que está muy lejos de encontrar criterios democráticos para ejercer su ciudadanía. Es importante, sobre todo, destacar que la prevención, me parece, empieza en casa, empieza en el ejercicio personal, continúa en el gremio y evidentemente encuentra un mandato de responsabilidad en el Estado. Pero, digamos, no alcanzamos a ver puerto, ¿no? Hay experiencias en la región, como la de Colombia, la de Brasil, vinculadas a mecanismos de protección, pero las condiciones en México me parece que han rebasado cualquiera de las experiencias conocidas. Seguramente Carlos tendrá un mapeo mucho más claro sobre la situación en la región, pero en estas condiciones, evidentemente, algo que pudiéramos denominar periodismo de investigación se ve seriamente afectado, porque ¿qué investigamos si no podemos ni siquiera darle salida a un ejercicio mucho más tímido, ¿no? ¿Qué investigamos cuando estas condiciones obligan a que el periodismo atienda cosas o informaciones triviales, banales, que no tienen ningún impacto real en el ejercicio de la ciudadanía ni en el fortalecimiento de la democracia? ¿Cómo hacemos periodismo de investigación cuando no sabemos si a quien estamos investigando es autoridad o pertenece al crimen organizado o, en un escenario tan descompuesto, pueden ser cualquiera de las dos cosas? Evidentemente las dudas son más que las certezas, pero ojalá y pudiéramos encontrar de manera colectiva, como es la invitación que se nos hace en la mesa, a pensar en rutas que viabilicen un ejercicio periodístico de investigación serio, con metodología y con altos estándares éticos, evidentemente. Muchas gracias, Jorge Ray Hernández. Tiene la palabra Carlos Lauría, del Comité de Protección de Periodistas. Gracias, Ricardo. Un gusto estar en Colpín nuevamente. Gracias a IPIS y a Transparencia. He participado de varios de estas conferencias y la verdad es que es una brisa, aire fresco cada vez que vengo acá y ver la cantidad de excelentes trabajos de investigación, a pesar de las cosas que acaba de escribir Jorge con el tema de la violencia y con el tema de la criminalización de la expresión y todas las dificultades que tienen los periodistas hoy para hacer su trabajo en América Latina. Sigue habiendo excelente periodismo de investigación y en estos días vamos a poder tener muestras, claras muestras de ello.
La Relatoría de Libertad de Expresión desde su creación en el 97 ha sido un aliado fundamental para tanto, creo que puedo hablar en nombre de las organizaciones regionales, las domésticas y las internacionales, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad de trabajar con varios de los relatores desde mi asunción en el CPJ como coordinador del Programa de las Américas, con Eduardo Bertoni, con Catalina Bortero, Santiago Antón en su momento. Y la verdad es que el rigor en la aplicación de los estándares, la profundidad del trabajo de los informes especiales, le han dado obviamente a la Relatoría una prominencia muy importante en el avance de la libertad de expresión en el hemisferio. Y a Edison lo conozco hace mucho tiempo, conozco su capacidad, conozco su compromiso, su experiencia en estos temas y estamos obviamente muy contentos y el mayor de los éxitos, Edison, para esta etapa que comienza. Yo quería dejar algunas cositas que por ahí vos podés terminar en tu presentación para ver cuáles van a ser tus temas, ¿no? Y algunos de estos cuestiones los mencionaste y creo que son temas muy importantes para el periodismo de investigación, ¿verdad? Creo que en la agenda de la Relatoría, durante la gestión de Catalina, y te he escuchado a vos hablarlo, el tema del acceso a la información pública es un punto importantísimo. Y bueno, obviamente el acceso a la información pública creo que es una de las herramientas fundamentales del periodismo de investigación. Y creo que después de varios años de poner el tema en la agenda, creo que hoy el tema está en la agenda de los medios. Hay países ya con leyes que están en los procesos de implementación, con problemas. Hay otros que han quedado rezagados, ¿verdad? Pero me gustaría saber cuáles son tus planes en ese sentido, teniendo en cuenta que es no solo una herramienta importantísima para combatir la corrupción gubernamental y para la transparencia, sino para el periodismo de investigación, ¿verdad? Creo que Jorge hablaba recién sobre cómo el crimen, la corrupción, la impunidad están diezmando, destruyendo al periodismo de investigación en muchas regiones del país, ¿verdad? Y él hablaba de la importancia de la prevención. Yo creo que eso es un tema evidentemente muy importante. Y creo que hay ejemplos, más allá de que, digamos, el objetivo debería ser, digamos, el combate contra la impunidad a partir de investigaciones que den no solo con los autores materiales, sino con los autores intelectuales, ¿no? La impartición de justicia. Creo que la prevención es importante y me parece que en la región ha habido, en términos de mecanismos de protección, algunos ejemplos que pueden ser positivos y algunos muy negativos, como ha sido el de México, ¿no? Pero el ejemplo de Colombia, que ha sido tomado como un modelo a nivel no solo regional, sino también global, ha sido importante en la prevención de muchos ataques letales de periodistas. El mecanismo de protección de Colombia, que funciona bajo la órbita del Ministerio del Interior, ha logrado dar respuestas positivas. Si bien es imperfecto y si bien tiene problemas, creo que es un mecanismo que ha logrado dar respuestas, ha logrado prevenir ataques letales, y creo que la clave de ese modelo tiene que ver con la participación activa, bien activa, de la sociedad civil, ¿no? En el caso de Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa ha cumplido un rol fundamental y en términos de la evaluación del riesgo creo que ha sido fundamental. El hecho, creo que el desafío, y me gustaría saber, Edison, cómo ves estos temas,
es ver cómo sacar lo positivo para poder aplicarlo en lugares donde, como por ejemplo, en lugares como México, donde por ejemplo los periodistas tienen un escepticismo absoluto en cualquier tipo de protección que venga por parte del Estado, ¿no? No quieren saber nada con que los proteja un policía estatal o un policía federal. ¿Cómo lograr que eso se transforme en algo que sea positivo y que le permita a los periodistas de alguna manera tener algunos mecanismos efectivos para poder cumplir con su labor, ¿no? Hay otro tema y tiene que ver, creo, con un tema nuevo de agenda. Y lo hemos hablado contigo y creo que va a ser muy importante lo que pueda hacer la relatoría en ese sentido. Lo mencionaste en tu presentación recién, hablaste de la vigilancia masiva de las comunicaciones, ¿verdad? Y la implicación que tiene esto no solo para el periodismo de investigación, sino para las fuentes de los periodistas. Y lo hemos visto nosotros en Estados Unidos, ¿no? El CPJ publicó hace un año un informe muy exhaustivo sobre el deterioro marcado que se ha producido en Estados Unidos a partir de la vigilancia masiva de las comunicaciones, las revelaciones de Snowden, el procesamiento de los informantes, la falta de acceso a información. Y esto es un problema, obviamente, que no es exclusivo de los Estados Unidos, ¿no? Acá en América Latina hemos tenido ejemplos clarísimos, ¿no? Y las chuzadas, digamos, en Colombia, el espionaje ilegal de periodistas, interceptaciones de teléfonos y correos electrónicos. Creo que plantea un desafío muy serio este tema y en Estados Unidos está teniendo su efecto inhibidor en periodistas que investigan temas de seguridad nacional, y lo ha tenido en Colombia, obviamente, en el tema de las chuzadas. Entonces, ¿cuál es la visión de la relatoría en este sentido, ¿no? Y por último, un comentario, creo que sería bueno plantearlo en este foro. Ricardo mencionó en su momento que la elección de Edison se produjo en un contexto de tensión. En realidad, desde hace años que hay un contexto de tensión y un intento claro de países, estados, con políticas realmente regresivas en materia de libertad de expresión, que están ya no solo cuestionando el rol de la prensa, minimizando el papel de la prensa en sus países, sino que están embistiendo desde hace tiempo contra el sistema interamericano de derechos humanos. Y lo han hecho de manera flagrante, lo han hecho de manera muy fuerte, intentando atacar las bases de lo que han sido los pilares de la relatoría, la independencia y la autonomía financiera. Estos han sido los pilares que han permitido que la relatoría tenga el peso que tiene hoy en materia de libertad de expresión. Estos países creo que no van a cejar en su intento de intentar neutralizar el trabajo de la relatoría. Y creo que es importante marcar que el año que viene es un año importante porque hay elección de secretario general de la OEA, hay elección de 4 jueces de la Corte Interamericana y hay cambio de 4 comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hemos visto anteriormente esfuerzos de algunos de estos países por poner gente afín para intentar neutralizar. Así que bueno, es un tema que simplemente me gustaría dejarlo planteado porque es un tema que, digamos, ha sido, después de mucho tiempo, el ataque contra la relatoría del sistema interamericano ha llegado a la opinión pública y es importante que tengamos en cuenta estos elementos porque creo que
no hay que subestimar la capacidad de daño que tienen estos estados en este sentido. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Va a terminar su intervención Edison con un comentario a los comentarios, brevemente. Bien, menuda tarea. El temario está bien interesante. Para empezar por un tema que no conozco bien y que creo que también nos permite tener alguna perspectiva positiva en este marco bastante, este comienzo bastante oscuro que hemos dado. Acceso a la información pública, ahí yo creo que, como decía, al pasar el sistema interamericano ha sido muy importante porque el caso Clor Reyes versus Chile fue el primer caso en un tribunal internacional de derechos humanos que falló y que estableció el derecho a la información como un derecho autónomo. La ley modelo interamericana que ha generado el modelo básico, el estándar básico para crear leyes, y hoy casi 16 países con ley de acceso a la información pública. Se ha ido diseminando, por suerte, esta práctica y este tipo de regulaciones. Incluso en el último año se han sumado a los países con ley de acceso a la información pública 3 países bien importantes en términos regionales: Colombia, Brasil y Paraguay. Vengo de Paraguay, donde hay una gran entusiasmo en la comunidad periodística y en la sociedad civil con la reciente aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Lo interesante del fenómeno, además, es que en todos lados, en todas partes, es justamente una política pública que se asume a partir de la lucha de la sociedad civil, de la propuesta de la sociedad civil, de la presión de la sociedad civil. Por lo tanto, eso es un dato bien interesante. Y algo que está estrechamente vinculado al periodismo de investigación, un desarrollo posterior, en muchos casos, del acceso a información pública con lo que se denominan los datos abiertos o las políticas de datos abiertos, que a partir como tenemos por un lado la amenaza de la vigilancia masiva, también tenemos la oportunidad de la provisión masiva de datos que están siendo bien aprovechados por el periodismo, con experiencia en los medios tradicionales y con experiencia bien interesante en medios pequeños, cooperativos, autogestionados, de periodistas básicamente en el campo digital. Ustedes ya deben conocer mejor que yo. Vengo contento en este sentido porque Uruguay acaba de incorporarse a esta tendencia, tiene una política Uruguay de datos abiertos y, por otro lado, un grupo de periodistas impulsados por IPIS muy fuertemente han formado el portal Sudestada, que trabaja con datos abiertos, y ya han hecho 2 o 3 líos de esos bien interesantes. Por ejemplo, agarraron las bases de datos de donaciones de los partidos políticos, las cruzaron y armaron allí una cantidad de relaciones y de intereses de los líderes políticos con sectores del poder económico y encontraron irregularidades en la forma de rendición de cuentas de los partidos políticos. Entonces digo, no es un proyecto, sino que hoy es una realidad. Obviamente, todavía nos falta mucho en términos de implementación, en términos de que esto de pedir información y de que el Estado la provea sea algo naturalizado. En los países que hay ley se ha avanzado, yo creo que hay un punto de no retorno en muchos casos, pero siempre que hay un tema que cuando la información duele, ahí aparece el problema, ¿no? Yo creo que nuestros gobiernos como que en muchos casos, no en todos, la opinión y la crítica no les molesta tanto, la información de calidad los irrita brutalmente, y que alguien pida información, eso pasa muchas veces en Uruguay, la ley funciona, todo bien. Ahora, cuando hay alguien que pide una información ambiental de un proyecto que está por aprobar el gobierno, ahí aparecen las excepciones, aparecen los problemas, etc. La relatoría va a trabajar fuerte en esto. No quiero dejar de mencionar, me lo preguntaba Carlos, hay países que hoy claramente están quedando rezagados en este avance, ¿no? Es decir, en el Cono Sur hoy es Argentina el único país que queda sin tener una ley federal de acceso a la información pública, pese a que hay una sociedad civil que lo ha reclamado intensamente, ¿no? Prácticamente, bueno, en Ecuador, en Venezuela,
En Venezuela no hay tampoco, obviamente, ley de acceso a la información pública. La gente de Transparencia Venezuela, Merchi y la gente de IPIS, que trabaja muchas veces igual con el amparo informativo, no obtiene resultados. En Ecuador hay una ley de acceso a la información pública, pero ha caído bastante en el desuso. Y luego, y eso es algo que yo creo que la relatoría siempre hace, incidencia política en los organismos internacionales, yo creo que los organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial, deberían seguir apoyando los procesos de implementación en estos países porque es una cultura, requiere capacitación a los funcionarios, requiere una cantidad de dinero. La democracia también requiere una inversión. No sé a quién estoy plagiando, pero alguien decía el otro día, nuestros países cuando hay que invertir en derechos, solo piensan que hay que poner plata en derechos económicos, sociales y culturales, lo cual por supuesto que está bien. Ahora, cuando se trata de derechos civiles y políticos, parece que eso se hace solo, que no se necesita ninguna política, ninguna inversión. Una cuestión que les adelanto que puede ser interesante, con la relatoría, ahora se me viene encima el primer informe anual y la relatoría siempre tiene el informe de país, de hechos, acompañado por informes temáticos. Y uno de los primeros informes, estamos pensando en un par de informes, uno de ellos es un estudio de los órganos garantes de acceso a la información pública en la región. Porque la institucionalidad acá es clave, ¿no? Si tenemos una muy buena ley, como en el caso ahora de Paraguay, pero la ley no está acompañada de un órgano que garantice el cumplimiento de la ley, cuando el ciudadano o el periodista había frustrado porque hay algún burócrata que no le quiere dar la información, ¿a dónde lo reclama? ¿Cómo se cumple el derecho? ¿Qué potestades tiene el órgano para hacer cumplir? Hay muchos esquemas diferentes en América Latina, entonces vamos a mapear esos esquemas, vamos a ver cuáles son los mejores. En este caso México tiene un Instituto Federal de Acceso a la Información Pública con posición constitucional y con poder vinculante en sus decisiones. Ahí hay un buen ejemplo, en ese caso. Y vamos a ver cuáles son los que tienen mayores debilidades, etcétera, por lo menos para empujar en ese sentido. Después, prevención, era un tema que los dos comentaristas me preguntaban. Sí, yo iba a comenzar, creo que ustedes lo dijeron, parece que a veces la mejor prevención es tener sanción y tener investigación judicial, tener sanción, ¿verdad? Y romper el círculo de impunidad, porque todo mecanismo de protección tiene un límite, ¿no? Obviamente el caso de Colombia es un caso interesante porque ha funcionado en muchos casos y porque, no sé si todos los países lo podrán hacer, tiene un compromiso atrás con presupuesto. Estuve en Colombia hace un par de semanas y me contaba, estuve reunido con la gente de la Fiscalía y del Ministerio del Interior, que tiene a cargo el programa, y me contaban que el programa sale $7,5 millones por año. Lo cual habla bien del Estado en ese sentido, que se compromete con la política y la financia. Y que uno a veces dice, bueno, $7,5 millones, ¿cuánto es? Es una suma bien importante en cualquier país. Ahora, también uno ahí se pregunta, ¿qué límite tiene esto? Porque ponerle carros blindados y escolta a todos los periodistas que se vayan sumando a esa amenaza, ¿es una solución de fondo? No es una solución de fondo. Por lo tanto, las dos cosas. Se está discutiendo ahora en Honduras la aprobación de una ley de un mecanismo de protección. En Guatemala también se está discutiendo al respecto. Brasil anunció también incorporar a los periodistas a un esquema que ya tenía en materia de defensores de derechos humanos. Por lo tanto, ahí también creo que todo esto que decía Carlos, lo que hicieron mis predecesores en cuanto a machacar con la necesidad de protección, bueno, ahí hay una esperanza, y hay un comienzo de esperanza. Hay otras cuestiones vinculadas a la prevención. Una es lo que ustedes están haciendo aquí, calidad informativa, ética periodística. Muchas veces hay que hacer una autocrítica en ese sentido, ¿no? Muchas veces hay casos que generan algunos periodistas que son una alarma para el sistema y para nosotros en particular, para todos ustedes, los que trabajan en monitoreo, pero cuando uno va a ver la práctica de ese periodista dice, bueno,
acá hay algún problema. Entonces, ahí hay un trabajo para las universidades, para los medios, para las organizaciones que trabajan en estos temas. Calidad periodística, autorregulación, rendición de cuentas. O sea, también tenemos que tener presente que tenemos medios en nuestros países que parece que la rendición de cuentas a los ciudadanos, a los lectores, es una mala cosa, y creo que eso es curarse en salud, es todo lo contrario. Entonces, yo creo que ahí hay un campo para avanzar. Pues una cosa que Israel mencionaba y que me viene sonando, porque bueno, lo veo en nuestros países, en el Cono Sur, pero pasa en todos lados, y es la cuestión de las condiciones laborales y las condiciones de trabajo de los periodistas. Y acá la verdad, simplemente tengo este titular, pero me estoy preguntando si no habría que incorporar a la discusión a otros organismos como la OIT, como los Ministerios de Trabajo, porque hay algo de eso, hay algo como en Uruguay, por ejemplo, que es un país que tiene una gran protección de los trabajadores, de la seguridad social, igualmente uno de los sectores más desprotegidos son los trabajadores de la prensa. Y si uno pregunta en todos los países, bueno, los que tienen condiciones más precarias, los que tienen peores sueldos, los que tienen menores protecciones de seguridad social, muchas veces son los periodistas. Entonces, tal vez ahí haya un problema que no está en el mandato de la relatoría y haya que incorporar a otros actores. Me preguntaba también, Carlos, bueno, vigilancia masiva. Creo que esto también, el último informe anual de la relatoría lo menciona, la preocupación por la situación de la vigilancia masiva en Estados Unidos, que además como una suerte de contrasentido porque justamente Estados Unidos ha hecho históricamente, tradicionalmente, un rito de la protección, digamos, de las garantías constitucionales, la libertad de expresión y la privacidad de las personas. Y cuando uno lee esos tribunales especiales que no rinden cuenta, esos mecanismos de entrar por atrás a las cuentas y a nuestras redes sociales y todo lo demás, la verdad es que a uno le preocupa y a la relatoría, por supuesto, le preocupa. En un par de semanas tengo una primera reunión con la gente del Departamento de Estado para hablar de estos temas y ahí capaz que les puedo contar algo más, pero sin duda que es una cuestión que además el ejemplo puede ser terrible para el resto de la región. Ahí hay algunos aspectos también de pronto positivos y que tiene que ver con la sociedad, con el trabajo que está haciendo la sociedad civil de la región en temas de derechos digitales y derechos humanos en Internet. Les cuento que en octubre, en las audiencias de la Comisión, en octubre vamos a tener la primera audiencia temática sobre derechos humanos en Internet. Creo que la Comisión en su conjunto se tiene que involucrar en este tema. Es un tema de libertad de expresión, pero es un tema que afecta a otros derechos. Los invito también a articular con organizaciones que de pronto no son las que están en nuestra agenda como periodistas, pero que trabajan bien en estos temas de derechos digitales, que son gente joven, etcétera, vengo de un evento en Brasil hace un par de meses, donde, por ejemplo, todo el proceso de participación de la sociedad civil en el marco civil, en la aprobación de la ley de marco civil, que es muy, digamos, de las más protectoras en este sentido, es bien interesante. Entonces, ahí capaz que hay que articular fuerzas con otras organizaciones de la sociedad civil que tienen más expertise incluso que nosotros en estos temas. Y para cerrar, un comentario sobre el proceso de selección y lo que aquí se dijo claramente, o sea, el ataque que hubo a la Comisión y a la Relatoría en los últimos años. Yo creo que ahora que ya el proceso terminó, me parece bien interesante que el proceso haya tenido lugar como tuvo lugar. O sea, eso creo que hay que anotarlo como un triunfo de las organizaciones, la sociedad civil, de la Relatoría y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque no faltaban ideas para que esto se transformara en una relatoría que la atienda a un comisionado, y todos sabemos que los comisionados son honorarios y esto dejaría de ser lo que es, como decía Carlos. Entonces, el hecho de que la comisión, en un contexto de fuerte tensión, de algunos estados pidiendo que se le rebajara la categoría
a la relatoría haya decidido decir no, el proceso se va a llevar a cabo, el proceso se va a llevar a cabo en forma abierta, pública y transparente. El proceso no va a incluir, va a tratar de, ojalá que se hayan acertado, de elegir a un relator que tenga autonomía e independencia. Yo creo que en ese sentido los 5 o 6 candidatos que llegamos, éramos todos candidatos, digamos, que nadie podía decir es un candidato cooptado por un gobierno, es un candidato parcial, es un candidato que no tiene independencia. Por lo tanto, eso habla de que el proceso funcionó. Ahora, también digo que las tensiones van a seguir. O sea, creo que tenemos que prepararnos para seguir atentos, no podemos bajar la guardia, porque además muchas veces estas cosas ahora hay como una nueva fórmula, no sé si la vieron, esto pasó en la última asamblea de la OEA en Asunción. O sea, teóricamente el proceso de fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos terminó. Los estados llegaron a un acuerdo, la comisión hizo una reestructura, la comisión aprobó reformas. Sin embargo, en todas las asambleas generales aparece un articulito cortito, una disposición, una resolución, un proyecto de resolución en apariencia inocua, en apariencia que no va a tener ningún tipo de, que no parece tener ningún tipo de importancia, que es más, muchas veces a los embajadores ante la OEA se les pasa de buena fe porque no lo tienen claro. En la última había una resolución que decía crear un fondo común para todas las relatorías en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y eso fue frenado a último momento, trabajando 24 horas al día en su momento, en los últimos 3 días antes de la asamblea. Porque en principio, yo les digo esto, les tiro esto sin información y usted me dice, ¿qué tiene de malo? Crear un fondo común para todas las relatorías, está bien, todos los derechos son iguales, todos los derechos son importantes. Eso implicaba terminar con la independencia de la relatoría para autofinanciarse. Y lo que tienen que saber es que la Relatoría de Libertad de Expresión tiene que salir a buscar los fondos para financiar desde mi sueldo al sueldo de todos los que trabajan conmigo. O sea, los estados no financian nada de la relatoría. Entonces, ahí creo que hay una señal de alerta, que tal vez no haya una gran discusión de nuevo, tal vez no tengamos un debate para cambiar el reglamento o para introducir un cambio en la convención, pero podemos tener este tipo de cosas. Y una cuestión que ustedes, la sociedad civil, las organizaciones pueden hacer mucho, ya tenemos candidatos a la Secretaría General. Hay un compatriota mío, el actual canciller, y hay un ex canciller de Guatemala, ¿verdad? Y leía, cuando venía para aquí, que ya están dando conferencias en calidad de candidatos, están dando sus puntos de vista en calidad de candidatos. Yo no los he escuchado todavía opinar sobre su visión del sistema, sobre su visión de la libertad de expresión, sobre su visión de la protección de estos temas. No estaría mal que, como me pasó a mí, digamos, no tuve ningún problema en afrontar, antes de asumir, las organizaciones me pidieron que compareciera públicamente a explicar cuál era mi punto de vista y qué opinaba yo sobre tal o cual tema. No estaría de más, de pronto, de conocer esos puntos de vista de quienes son los candidatos a la Secretaría General. Y bueno, y luego van a venir otros procesos de selección. Por ahí hay varias organizaciones de la sociedad civil que están proponiendo que para la elección de los comisionados de la CIDH exista un proceso también público parecido al que hay cuando se elige el relator, o sea, que queden expuestos los currículum, que la sociedad civil pueda opinar, etcétera. A mí me parece que eso es importante. Y para cerrar, porque no quería dejar nada sin responder, algo que creo que apuntaban los dos, y la verdad que me lo llevo en la agenda, está pasando ahora en Guatemala, el tema poco increíble de que cuando se construyen los sistemas de protección y se ponen en funcionamiento, no se incluye la participación de la sociedad civil, que es una garantía, digamos, también para el Estado, ¿no? Y para la construcción en este sentido.
que además es un poco un contrasentido con algún otro proceso que habría que ir cruzando, y es el de gobierno abierto. Ustedes saben que México, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Estados Unidos se han sumado a una iniciativa de gobierno abierto, uno de cuyos pilares es acceso a la información, otro es participación. Bueno, acá tenemos un tema de libertad de expresión y participación, y creo que ahí podríamos también empezar a hacer jugar esta cuestión. Muchísimas gracias, Edison. Ha sido realmente una experiencia muy ilustrativa para todos nosotros. Creo interpretar el sentimiento general al desearte mucho éxito en la gestión. Te esperamos mañana en las sesiones de Colpín, hasta mientras puedas estar en México. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco su presencia y hasta mañana. Éxito en Venezuela.